Muy buenas tardes. A nombre de la Cátedra Alfonso Reyes, muchas gracias por su asistencia. Las profundas transformaciones sociales están produciendo redefiniciones en relación con el ejercicio de la ciudadanía que va más allá de su significado tradicional como una expresión de un conjunto de derechos y saberes. Esta concepción también va mucho más allá de la acción voluntaria o filantrópica con la que se ha estereotipado la acción social y más aún la labor de desarrollo social que realiza la universidad. Bienvenidos a la tercera conferencia del ciclo de conferencias sobre ética y ciudadanía organizada por la Vicerrectoría Académica y la Cátedra Alfonso Reyes. La ciudadanía incluye el pleno ejercicio de los derechos civiles, políticos, económicos, sociales y culturales. A ello hay que sumar los nuevos modos de interacción emanados de los medios de comunicación y las redes sociales, los cuales constituyen novedosas formas de visibilidad, gestión, asociación y participación cívica y política. Lo anterior nos lleva a hablar forzosamente de un nuevo ejercicio o un ejercicio moderno de la ciudadanía, y la Cátedra Alfonso Reyes tiene como misión acercarnos a los temas más relevantes como una respuesta a la necesidad de fortalecer las humanidades en la formación de profesores, estudiantes y de la comunidad en general. Por tanto, los múltiples rasgos de la globalización colocan en el centro del debate los deberes de un profesional y ciudadano, en esta que bien podríamos denominar una sociedad mundial del riesgo. Es bajo este título que nuestro colega y amigo del Tecnológico de Monterrey ya desde hace varios años, el filósofo François Vallée, impartirá esta conferencia. Bienvenido, François. Gracias. Voy a permitirme leer una breve reseña de nuestro invitado, profesor de la Pontificia Universidad Católica del Perú desde 1994, especializado en temas de ética aplicada y responsabilidad social universitaria. Ha asesorado en los últimos años a más de 20 universidades en Argentina, Paraguay, México, Colombia, Venezuela, Chile y Perú. Coautor de un manual de primeros pasos de responsabilidad social universitaria, publicado por el BID, cuenta con una amplia experiencia como narrador de cuentos con temáticas centradas en la ética y la responsabilidad social. Actualmente radica en Francia y prepara su doctorado en filosofía en la Universidad de París Este. Es consultor internacional en responsabilidad social universitaria y dicta cursos de management de la RSU en el Instituto de Administración de Empresas Gustave Eiffel de la Universidad de París Este. Dirige un blog académico de ética y responsabilidad social en el cual se puede leer sobre el marco teórico de la responsabilidad social universitaria que promueve Vallée desde la gestión de los impactos de la organización. Bienvenido, adelante. Gracias, muchas gracias. Bueno, como el tema es un poco denso, voy de frente a la presentación de esos deberes de un profesional y ciudadano en la sociedad mundial de riesgo, sabiendo que no nos podemos focalizar obviamente en el individuo, en el deber del individuo, porque los problemas siendo colectivos, la respuesta va a ser colectiva o no será. Entonces, primero, el diagnóstico ya se conoce, ¿no? Nos hemos vuelto sencillamente una especie insostenible, y una especie insostenible significa una especie que puede desaparecer, obviamente, y sobre todo significa una especie inmoral, porque es inmoral de poner en riesgo, en nombre del presente, la posibilidad de recibir nuestros bisnietos, ¿no? O la séptima generación de niños por nacer en el futuro, ¿no? Varios filósofos han desarrollado esa teoría de la insostenibilidad como una inmoralidad, ¿no? Hans Jonas, por supuesto, pero un joven filósofo alemán, también Victorio Husserl, está en este rubro, y es muy importante de ver que la injusticia no es solamente para con la persona que está al frente de mí, sino también para esta persona que debería venir en el futuro para dar sentido a nuestra vida, y que quizás por mis propias acciones hoy estoy sencillamente impidiendo que nazca algún día, ¿no? Bueno, paso rápido sobre el problema de esa insostenibilidad, ¿no? Deberíamos tener
un desarrollo sostenible como centro de tres círculos: el círculo de la eficacia económica, de la solidaridad social y de la exigencia ecológica. Pero ustedes saben lo que está pasando: la eficacia económica va por su cuenta, la exigencia ecológica desgraciadamente no la asumimos, y la solidaridad social tampoco. Desde luego, si no hay intersección entre esas tres exigencias, el desarrollo es insostenible, ¿no? Todo eso ya es conocido. Para graficarlo, nada mejor que ese documento del PNUD, ¿no?, del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, que es la copa de champán de la desigualdad mundial, ¿no? Desgraciadamente. Cada banda horizontal que están viendo es un 20% de la población mundial, ¿no? Entonces hay la misma cantidad de personas en cada una de las bandas, y pueden ver que el 20% que está arriba pues se reparte más del 80% de las riquezas, y lo que queda para los demás no tiene ni burbuja de champán ni nada, ¿no? Entonces eso es una insostenibilidad social, ¿no? Y piensen bien que el término sostenibilidad no significa ecológico, arbolitos, lo verdecito, las mariposas, ¿no? Significa una capacidad sistémica de los seres humanos a gestionar bien su propio convivir, ¿no? Entonces, obviamente, esto no es una convivencia, ¿no?, esta copa de champán. Tampoco es una convivencia a nivel, esta vez ecológico, nuestra huella ecológica mundial, ¿no? Ese es el último informe del Living Planet Report, ¿no?, de la Worldwide Life Fund for Nature, ¿no? Perdón. Y bueno, se ve muy bien que la biocapacidad mundial ha sido rebasada, ¿no? Ese índice de la huella ecológica calcula en cantidades de planetas Tierra, ¿no?, la presión que el humano ejerce sobre su medio, y se nota muy bien que el desarrollo de la humanidad, entre comillas, nos ha hecho pasar ese límite absoluto de biocapacidad desde hace buen tiempo. Hoy en día la totalidad de la humanidad utiliza los recursos de un planeta y medio. Estamos en camino hacia los 2 planetas. Hoy en día, si todo el mundo fuera francés como yo, utilizaríamos los recursos de 2 planetas y medio, ¿no? Si todo el mundo fuera norteamericano, serían 5 planetas. Pero si todo el mundo fuera burkinabé, serían 0,2 planetas, ¿no? Entonces seríamos sostenibles. Pero obviamente en Burkina Faso hay mucha gente que no viven como nosotros, ¿no? Y nadie quisiera vivir como ellos, y ellos quieren vivir como nosotros, ¿no? Entonces la universalización de nuestro modo de vida actual es insostenible. Y la ética nos dice: lo que no es universalizable no es bueno. Que no es universalizable, no es justo, ¿no? Entonces estamos en esa disyuntiva, ¿no? Si la precisamos, caemos en este recuadro siempre del Global Footprint Network, ¿no? Los países pobres viven con una buena, entre comillas, huella ecológica, ya que son pobres, pero obviamente están muy lejos, ¿no?, del nivel de desarrollo humano según el índice de desarrollo humano del PNUD, ¿no? Los países emergentes, como México, ¿no?, están ya alcanzando los altos niveles de desarrollo humano, pero obviamente ya saliendo de ese límite de biocapacidad. Y los países ricos ya hace buen tiempo que están en un alto nivel de desarrollo humano, pero muy lejos de la biocapacidad mundial. Entonces, si se dan cuenta, nuestro tipo de desarrollo actual evita sistemáticamente la única zona de sostenibilidad donde deberíamos vivir si queremos vivir bien, porque queremos vivir bien, y eso es normal, en un mundo sostenible, ¿no? Entonces, el hecho de vivir bien hoy día hace que no somos sostenibles, ¿no? Y el hecho de vivir de modo sostenible hace que no vivimos bien, ¿no? ¿Cómo hacer
para que logremos juntar los países en esa zona de sostenibilidad. Es toda la pregunta, ¿no? Bien, entonces hemos entrado en una sociedad global insostenible. Desde luego, esa sociedad cambia de característica y el sociólogo alemán Ulrich Beck, que les invito a leer si no lo han hecho, habla de la sociedad de riesgo, ¿no? Y esa sociedad de riesgo tiene rasgos particulares que debemos absolutamente pensar en la universidad para preparar a los profesionales del siglo XXI de otro modo que hemos preparado a los profesionales del siglo XX, que nos entregan un mundo perfectamente insostenible. Entonces, si debemos cambiar, debemos analizar qué nos está pasando. Hoy en día, las ciencias y tecnologías son el problema. Desde luego, la universidad que forma a las ciencias y la tecnología son también el problema, ¿no? Pero también la ciencia y la tecnología es la solución, ¿no? Entonces, ¿cómo vamos a utilizar nuestras capacidades universitarias para ya no ser tanto el problema, sino más bien la solución? Es eso lo que quiero investigar con ustedes, ¿no? Un recuadro, me disculparán, está en francés, ¿no? Es la evolución del número de cánceres en 20 años, entre el año 80 y el año 2000, ¿no? En Francia. La fuente oficial es el Instituto Nacional de Vigilancia Sanitaria. Y pueden ver, ¿no? Por mujeres y hombres están las cifras del aumento en porcentaje en rojo, ¿no? Desagregados en los diferentes órganos y un total abajo, ¿no? Pueden ver que melanoma, por ejemplo, estamos en más 294% de casos diagnosticados entre el año 80 y el año 2000 en Francia. Es decir, nos estamos matando a nosotros mismos. Y ya no es difícil de saber por qué, ¿no? ¿Por qué los cánceres no disminuyen si en un país como Francia la gente come bien, hay un buen servicio de salud, hay una atención médica apropiada? Pues basta analizar la sangre de algún francés, ¿no? Hicieron eso con los diputados europeos hace algunos años, encontraron más de entre 40 y 60 productos tóxicos en la sangre de un diputado europeo, persona que normalmente vive bien, se alimenta bien, ¿no? Y se cuida a sí mismo. Si se analiza la sangre extraída del cordón umbilical de un feto, que todavía no está en el planeta Tierra, pero está por venir, se analiza más de 40 productos tóxicos. ¿Dónde están esos productos tóxicos? Pues en la vida cotidiana, en el deodorante de la madre, en el jabón que utiliza, en el pegamento que ha permitido hacer el mueble que abre todos los días. Al abrir el cajón, puff, inhala un producto tóxico, obviamente en la calle, etcétera, etcétera. Ni qué decir de nuestra actualidad de Fukushima, ¿no? Actualmente, que nos pone finalmente todos en peligro con esa radioactividad que se está propagando. Entonces, tenemos sencillamente el resultado, ¿no? A través de este recuadro de un problema que nosotros mismos hemos generado, ¿no? Actualmente en el mercado hay 100.000 productos químicos, ¿no? En venta y en uso, ¿no? De esos 100.000 productos químicos hemos analizado 5.000. Y no sería posible, ni siquiera sería posible de analizar los efectos cruzados de un producto químico con el otro, porque cruzar 100.000 por 100.000 sería demasiado trabajo. Entonces, estamos utilizando a diario, ¿no? Productos de la ciencia y la tecnología sin saber los riesgos que estamos padeciendo, ¿no? Y a medida aparecen los riesgos, entonces, este producto es cancerígeno, se retira, ¿no? El otro también, se retira, pero ya lo hemos usado, ¿no? Etcétera, etcétera. Empezamos a usar y después lamentamos, ¿no? En lugar de aplicar el principio de precaución que dice, si hay una certeza de que hay un riesgo posible, el principio de precaución dice, no lo hacemos, ¿no? Antes de saber si efectivamente ese riesgo
lo vamos a poder aliviar o si vamos a padecer de ese riesgo, ¿no? Principio de precaución, actualmente hay un enorme debate en el primer mundo, a saber si hay que instituirlo, quitarlo, etcétera, etcétera. Obviamente el lobby industrial quiere que se lo quite, ¿no? Pero los médicos quieren, al contrario, que vaya mucho más allá de lo que se está haciendo, porque ahora para hacer entrar un producto industrial en el mercado, se analiza, bueno, que no sea demasiado peligroso para un ser humano normal, ¿no? Lo que pide, por ejemplo, la Declaración de París, ¿no? Hecha en los primeros años de este nuevo milenio, ¿no? Por la UNESCO, la Declaración de París pide que se prohíba el uso de todo producto si daña no a una persona adulta normal, sino si daña a un feto, ¿no? Entonces, hay que agarrar a la persona más frágil de la humanidad y si hay un daño a esta persona, entonces el producto sencillamente se retira, ¿no? Entonces hay una gran pelea, ¿no? En esa sociedad postindustrial de riesgo, ¿no? Que es una sociedad que tiene otras características que la sociedad industrial de clases, ¿no? Entonces los recuadros que voy a presentar ahora se inspiran obviamente de los trabajos de Ulrich Beck, ¿no? Y la sociedad industrial de clases se desarrolla en el Estado, mientras que los riesgos no conocen las fronteras del Estado, se desarrollan en una sociedad global. La sociedad industrial de clases, su ideal era el de la igualdad, ¿no? Su utopía, crear justicia, redistribuyendo las riquezas producidas, y su motor era el motor del desarrollo. Tengo hambre, quiero más, necesitamos más, entonces vamos a producir esas buenas condiciones de confort, ¿no? Y efectivamente lo hemos logrado para una parte de la población mundial. Ustedes que me están escuchando y yo vivimos mejor que el rey Luis XIV, porque el rey Luis XIV no tenía celular, no podía viajar rápidamente, no tenía ni un médico para quitarle los dolores que sufría cada día, ¿no? Entonces, efectivamente, hemos alcanzado ese nivel de confort. Pero volvamos al recuadro, ¿no? Hoy día el ideal cambia, ¿no? El ideal ahora es la seguridad, ¿no? Entonces la utopía de la sociedad postindustrial de riesgo es de crear sostenibilidad minimizando los riesgos y armonizando la gestión de los sistemas. Entonces el motor de esa nueva sociedad es tengo miedo, ¿no? Ojo, no hemos resuelto el problema del hambre. Ese otro problema se agrega, no es que ya se fue la sociedad industrial de clases, sigue la sociedad de clases, pero tenemos la otra, ¿no? Y finalmente podemos ver que las riquezas se poseen, ¿no? Y se fabrican las riquezas, entonces tenemos un control sobre las riquezas, ¿no? El gran problema es de saber distribuirlas, ¿no? En forma más o menos equitativa, ¿no? Entonces el conflicto fundamental de nuestra sociedad de clases era la lucha de clases, ¿no es cierto? ¿No? Para saber quién se lleva la torta, la totalidad, una parte, cómo la distribuimos entre nosotros. Mientras que los riesgos se padecen, ¿no? Y no se fabrican los riesgos, son efectos colaterales de lo que fabricamos, ¿no? Entonces ahí todo cambia porque alcanzan a todos los riesgos, ¿no? Hay algo finalmente justo con la nube radioactiva de Fukushima, es que cuando pasa encima de nuestras cabezas, alcanza a los barrios ricos como a los barrios pobres, ¿no? Decir, bueno, no es muy gloriosa esa justicia, pero eso hace que nuestra posición frente a los riesgos no es la misma posición de conflicto de clases que frente a las riquezas. Y eso hay que pensarlo muy bien. Desde el conflicto fundamental se vuelve un conflicto de la sostenibilidad y el autocontrol social. Lo que el filósofo Michel Serres, gran filósofo francés, llama hay que... se me olvidó la cita que quería dar, porque la tengo en francés en la cabeza y no en castellano. Hay que controlar nuestro modo de control, ¿no? Hay que controlar nuestro modo de control, ¿no? Los riesgos que producimos, ¿no? ¿Cómo hacer para controlar esos riesgos, ¿no? Dominamos el planeta, ¿cómo dominamos nuestro dominio?
Esa es la pregunta de Michel Serres, ¿no? Entonces es una pregunta reflexiva que tiene que ver obviamente con la universidad. Estamos en primera línea nosotros que formamos a los científicos, ¿no es cierto? Entonces esa sociedad industrial de clases, ¿no? La satisfacción de las carencias finalmente eran posibles. Pero en esa sociedad de riesgo que se nos avecina y que es nuestra nueva realidad, la satisfacción de protección contra los riesgos es casi imposible, ¿no? Es insaciable ese pedido de seguridad. Entonces la gente en el primer mundo se siente muy bien, no tanto acá en América Latina, pero en el primer mundo la gente tiene miedo y quiere seguridad. Entonces, políticamente hablando, por ejemplo, Europa Occidental está girando hacia la extrema derecha, ¿no? Y obviamente siempre hay un político oportunista para decir que todos los problemas vienen de los extranjeros y que si votamos a los extranjeros ya no vamos a tener problemas, ¿no es cierto? Entonces, estas reacciones son reacciones ligadas al miedo y a los riesgos, ¿no? En la sociedad industrial de clases es mi ser, mi pertenencia de clase la que va a definir mi conciencia, ¿no? Para la defensa de mis intereses. Mientras que en la sociedad postindustrial es la conciencia, es decir, es el saber de los riesgos que va a permitir definir el activismo ciudadano. Eso es fundamental porque si yo no conozco el problema, si por ejemplo no estoy informado de Fukushima, nadie me va a poder hacer ver, ¿no? Que estoy en problemas, que acá hay un riesgo, ¿no? Entonces, sin la actividad universitaria, ¿no? De promoción de las informaciones pertinentes, ni siquiera vamos a saber que estamos en una sociedad de riesgo, ¿no? Los riesgos que se padecen hoy, creo que la nube radioactiva es el perfecto ejemplo, ¿no? Una nube radioactiva no se siente, no pasa nada. Y el cáncer llega años después. Entonces, parece ser la casualidad. Y en realidad no es ninguna casualidad, ¿no? Ni siquiera ese tsunami que tuvo Japón era una casualidad. Hay mucha culpa humana, ¿no? Detrás de este terrible evento, ¿no? Entonces, los riesgos tienden a ser sistémicos, endémicos, difusos. Los riesgos no se ven, mientras que la miseria sí se ve, ¿no? Entonces es muy difícil de notar y es ahí donde la información, la visibilización a través del conocimiento es un dato fundamental. Desde luego, la universidad no es una pequeña institución social al lado de otras, no, no señor. Hoy día la universidad es una institución políticamente central, porque es ella la que forma a los profesionales y la que puede difundir o no a las informaciones pertinentes que debemos políticamente saber para saber por quién votar y cómo hacer nuestro propio desarrollo, ¿no? Entonces la ciencia y la tecnología se están volviendo el tema central de la política, lo que obliga a que la ciencia entre en política, lo que no significa que haya ciencia de izquierda y de derecha, significa que los científicos no pueden de ningún modo pretenderse todavía neutrales, ¿no? Que ellos buscan en sus laboratorios y después son los malos políticos, ¿no? Los que utilizan mal esa buena herramienta que es la ciencia. No, señor. Hay diversos modos de hacer ciencia y los impactos de la ciencia pueden ser letales. Entonces un científico debe ser un ser responsable, ¿no? Desde luego el universitario debe formar científicos responsables, ¿no? Entonces los poderes se están recomponiendo en nuestra nueva sociedad global, ¿no? No se están recomponiendo, bueno, conocemos bien el poder jurídico político de los estados, ¿no? que sigue existiendo, obviamente, el poder económico político de las empresas, que está en auge, pero el poder científico político de las ciencias es un poder cada vez más importante, ya que hoy en día las empresas, ¿no? y los estados no pueden avanzar ni un paso sin las ciencias. Entonces es un poder las ciencias. Y obviamente hay otro poder que se ha levantado, ¿no? Es el poder ético político de los movimientos ciudadanos, ¿no? Que vigilan los estados, que vigilan, tratan las empresas y que tratan también de vigilar los científicos y lo que están haciendo, ¿no?
Pero en esa recomposición de los poderes, lo ideal es el ideal de Montesquieu, es el ideal de un equilibrio entre los poderes, ¿no? Equilibrio que no tenemos actualmente porque hay colusiones peligrosas. La colusión del poder económico con el poder jurídico-político, este tema lo conocemos bien, la corrupción, etcétera, los lobbies, ¿no? Los intereses particulares por encima del interés general, pero también la colusión entre el poder científico y el poder económico, que hace que la ciencia se vuelve instrumento de la rentabilidad, ¿no? Y eso es muy peligroso porque la rentabilidad a corto plazo no es necesariamente una rentabilidad que busca la sostenibilidad, mucho menos. Entonces tenemos nuevas relaciones por desarrollar, que son las relaciones de ese cuarto poder, ese poder ético-político de los movimientos ciudadanos, ahí donde entran las ONGs, el gran público, las universidades también, ¿no? Relación por desarrollar entre los diferentes poderes para reequilibrar un poco esos cuatro poderes que deben subsistir juntos, ¿no? Bien, entonces ahí debemos entender bien de qué somos responsables, ¿no? Finalmente, ¿no? Y es bien difícil de visualizar de qué soy responsable personalmente y de qué somos responsables colectivamente, ¿no? Para eso los poetas nos ayudan, y lo pongo en una avalancha de letras porque la cita habla de avalancha, como pueden ver. En una avalancha ningún copo de nieve se siente responsable, ¿no? Pues sí, estamos viviendo avalanchas sociales todos los días, ¿no? Cambio climático, dumping social, dumping ecológico, todos los grandes problemas tecnológicos que tenemos, ¿no? Pero no es mi culpa, pues, yo soy un copo de nieve nomás, ¿no? Y como no es la culpa de ningún copo de nieve, pues no es la culpa de nadie. Y obviamente si un copo de nieve se siente responsable, se puede detener, eso no va a detener la avalancha, ¿no? Entonces estamos con este tipo de problemas. Y otro poeta nos ayuda también a entender esa cuestión de la responsabilidad hoy, es el poeta Paul Valéry. El hombre sabe a menudo lo que hace, pero nunca sabe qué hace lo que él hace, ¿no? Y es este no saber de los efectos colaterales de nuestras acciones, ¿no?, que significa hoy la insostenibilidad, ¿no? Entonces debemos saber qué hace lo que estamos haciendo. Lo que hace que nuestra responsabilidad se parte en dos, ¿no? Somos responsables de lo que hacemos, ¿no?, y de lo que hace lo que hacemos, de los efectos colaterales de lo que hacemos. Entonces, responsabilidad moral, por un lado, ¿no?, la conocemos bien, soy responsable frente a los demás. Responsabilidad jurídica, ahí también soy responsable frente a la ley, que me dice qué acciones puedo hacer y qué acciones no puedo hacer, ¿no? Pero lo que hacemos, ahí es más complicado. Eso nos llama una nueva responsabilidad social frente a los impactos de las acciones colectivas, todas las avalanchas sociales, ¿no?, que estamos en nuestras rutinas cotidianas, ¿no?, sin saberlo, sin darnos cuenta muchas veces que estamos desencadenando, ¿no? Bien. Entonces la responsabilidad social, ¿no?, no es el acto filantrópico para con la sociedad porque me siento bueno en el fondo de mi corazoncito. No. La responsabilidad social es responder por los impactos de nuestras acciones, ¿no?, por lo que hacemos a nivel colectivo, ¿no? ¿Y cómo hacerlo? ¿Según qué criterio? Pues según el criterio de las normas internacionales de conducta, porque ya hemos firmado todos los documentos posibles e imaginables para saber cuáles son los efectos colaterales indeseables. Tenemos nuestra Declaración de Derechos Humanos, las declaraciones de la OIT, la Organización Internacional del Trabajo, tenemos el Protocolo de Kioto y toda una serie de documentos, tenemos la Carta de la Tierra, tenemos la Declaración de Interdependencia Universal, tenemos un montón de declaraciones y pues hay que obedecer a esas normas internacionales de conducta. ¿Con qué finalidad? La sostenibilidad humana, sencillamente.
que mi bisnieto sea un lindo bebito y no un pulpo en el fondo del mar que habrá resistido a la guerra nuclear, que habrá suprimido todos los mamíferos y todos los seres humanos encima, ¿no? Esa es la idea. ¿Y de qué modo? Pues la participación consensuada de las partes interesadas. Porque ¿cómo voy a responder por los impactos colaterales de mis acciones sino yendo a ver quiénes son los afectados y hablando con ellos a ver qué podemos hacer para disminuir los riesgos, ¿no? Esto no lo dice François Vallès, o ya no lo dice solamente François Vallès, porque yo me peleo hace mucho tiempo que la responsabilidad social es gestión de impactos y no filantropía, ¿no? Pero ahora, por fin, tenemos una norma mundial, la norma ISO 26000, que salió en el último semestre, ¿no? En septiembre, octubre del 2010, que fue elaborada por 90 países, ¿no? 6 partes interesadas en cada país, ¿no? Empresas, ONGs, universitarios, sindicatos, gobiernos, etcétera, etcétera. Y realmente es una herramienta de consenso, ¿no? Solo 2 países no quisieron firmar, el de siempre, que nunca firma nada, Estados Unidos, ¿no? Y el otro país es la India, ¿no? Pero China, que no quería firmar, finalmente firmó. Entonces, la gran mayoría de los países, de esos 90 países, realmente firmaron este documento. Y esa definición es muy interesante, la pueden leer, es la responsabilidad por los impactos de las decisiones de una organización, ¿no? Y la ISO 26000 tiene la ventaja también de no focalizar en la empresa, sino en cualquier organización. Entonces, ponga a su universidad ahí y tiene que hacer ella también todo eso como cualquier tipo de organización. Entonces pueden ver la finalidad del desarrollo sostenible, ¿no? Las partes interesadas, los famosos stakeholders, ¿no? Cumpla con las leyes y las normas internacionales de conducta, porque claro, yo puedo tener leyes locales muy por debajo de las exigencias internacionales, ¿no? Claro que las leyes medioambientales de Burkina Faso y las leyes medioambientales de Suecia no son las mismas. Entonces, mejor negocio si me instalo en algún país, ¿no? Donde las leyes son muy blandas, ¿no? Pero señor, estamos en una sociedad mundial de riesgo. Entonces no importa producir en Suecia o en México o en Colombia. Hay que producir bien por donde estemos, ¿no? Y que finalmente sea integrada en toda la organización, ¿no? Porque no se trata después del business de ir a hacer una buena acción para el colegio, de los niños pobres, de al frente. No, eso, no, o sea, esto está muy bien, la filantropía, pero hablamos de otra cosa, ¿no? La responsabilidad social es responsabilidad por mis impactos en la vida cotidiana de mi organización, ¿no? Bien, entonces con esa definición ya estamos todos en claro, ¿no? Entonces, ¿qué podemos hacer desde la universidad? ¿No? ¿Qué podemos hacer desde la universidad? Ahí están mis últimas reflexiones nuevas y estoy muy feliz de empezar a compartirles con el TEC la verdad, ¿no? Entonces, de repente es un poco denso porque no sé todavía cómo hacerlo muy simple, pero ahí vamos, ¿no? Hay que preguntarse, ¿para qué sirve la universidad? ¿No? Y lo mejor en química hacemos eso, ¿no? Cuando queremos saber para qué sirve algún producto de una complejidad, pues se quita el producto y se ve lo que pasa, ¿no? Entonces, si imagináramos que ya no existiese la universidad, ¿qué pasaría en la sociedad? ¿No? Bueno, hay otras instituciones que pueden formar, ¿no? No solo la universidad puede formar. Hay otras instituciones que pueden investigar, no solo la universidad investiga, ¿no? Pero lo que sí hace la universidad es que ella entrega los títulos, ¿no? Ella entrega el derecho a llamarse profesional, ¿no? Y ella garantiza que este título entregado, pues este diploma entregado, sí vale, ¿no? Entonces, el papel social de la universidad es de legitimar la entrega de diplomas, es de legitimar el saber,
no necesariamente de producir y reproducir el saber, sino de legitimar el saber producido. Nuestro papel es un papel de legitimación. Entonces, si el rol social es de legitimación del conocimiento, finalmente el rol de la universidad es asegurar la confianza social en el saber y las competencias de los agentes sociales, ¿no? ¿Cómo hacer para que la sociedad tenga confianza de que esta persona que declara soy médico, soy ingeniero, sí lo sea de verdad, ¿no? Y pueda producir cosas importantes? Entonces tenemos una universidad que hacia adentro, finalmente desde su creación, ha generado conflictos, dudas, construcción de teorías, ¿no? Y conflictos para saber quién es el saber, dónde está el saber, cómo se sabe, cómo no se sabe, cuál es el buen método, cuál no es el buen método. Y todos esos conflictos, ¿no? Desde la Edad Media hasta el miércoles pasado, han sucedido dentro de la universidad. Pero de tal modo que afuera de la universidad, pues no pasa nada. No hay ninguna inquietud social acerca de las preguntas epistemológicas difíciles de entender, acerca de qué cosa es ciencia, qué cosa no es ciencia. La sociedad, ella recibe el output universitario, ¿no? Que son los profesionales con título, ¿no? Hay un reconocimiento universal del título, hay una confianza en el saber producido, ¿no? He aquí el trabajo social de la universidad. Entonces, ¿qué pasa? La universidad es un curioso órgano de la sociedad moderna que confina hacia adentro los problemas para entregar a la sociedad hacia afuera los títulos, ¿no? Los problemas se quedan en casa, lavamos la ropa sucia en casa, como decimos, ¿no? Y afuera hay confianza social en la ciencia, los profesionales, la tecnología, etc. Entonces ven hacia dónde quiero ir, ¿no? Si la universidad le permite a la sociedad no encargarse del peso de las preguntas epistemológicas acerca del saber, la verdad y la ciencia, y no dudar del saber, la legitimidad y la competencia de sus agentes sociales, ¿no? Esta confianza social en el saber es esencial para el desarrollo de una sociedad tecnocientífica, porque esta persona especializada, su especialidad no es la mía, entonces nunca voy a saber si de verdad sabe lo que sabe, ¿no? Entonces necesito ese órgano que me dé esa confianza, si no, no podría avanzar en ningún momento, ¿no es cierto? Entonces esto es justamente lo que está en crisis, ¿no? La función de confianza en el saber está en crisis cuando pasamos a una sociedad de riesgo, claro, porque sencillamente en una sociedad de riesgo, pues la misma ciencia y tecnología empieza a ser el problema de la sociedad, ¿no? Entonces, la tecnociencia se vuelve peligrosa, ¿no? No demuestra, desgraciadamente, una buena capacidad para responsabilizarse a sí misma, ¿no? El ingeniero trabaja, pues, para una buena obra, o trabaja en una central nuclear, o trabaja para OGMs, o trabaja para el ejército, o trabaja para cualquier cosa, ¿no? Y hay la famosa ley de Gabor, ¿no? Que dice, es una ley espantosa, todo lo que puede hacerse se hará sin importar las consecuencias, ¿no? Y efectivamente en este momento nada nos garantiza que las posibilidades que abren las tecnociencias no serán aplicadas, ¿no? Y basta que se apliquen en un lugar del mundo, ¿no? Y pues se aplica para el mundo entero, ¿no? Entonces hay una desconfianza. Desconfianza porque hay hiperespecialización. Ahí busco a mi gurú Edgar Morin, ¿no? El filósofo francés que ha trabajado muy bien esa inteligencia ciega del científico. Un científico es muy inteligente, pero en una cosa cada vez más especializada, lo que hace que su inteligencia es absolutamente ciega a todo lo que no es su especialidad. By the way, la vez pasada leía un trabajo de un científico que era un físico, un gran físico, y él decía, antes de Fukushima, él decía, a mí las centrales nucleares me dan miedo porque sé
porque soy físico, sé que nadie sabe cómo funciona, ¿no? El ingeniero de sistemas conoce el sistema. El físico conoce las barras de uranio, ¿no? El otro ingeniero conoce el sistema de enfriamiento, ese famoso sistema de enfriamiento. Nadie conoce la totalidad de la central nuclear. Entonces, finalmente, la central nuclear, nadie la conoce, ¿no? ¿Dan cuenta? Esa es la hiperespecialización, esa es la inteligencia ciega, ¿no? Desencadenamos procesos, pero no tenemos, ¿no?, el dominio de esos procesos que desencadenamos, ¿no? Y ahí también cito a Heidegger, ¿no? Heidegger, que en un aforismo muy polémico dijo: la ciencia no piensa. No es que los científicos sean bobos y no piensen, sino que efectivamente la actividad científica no es una actividad reflexiva, es una actividad que nos entrega el mundo a disposición para hacer nuevas cosas. Pero cuando un científico se pone a reflexionar, uy, ¿y si desarrollo tal proceso? ¿Qué va a suceder después? Su pregunta no es científica, su pregunta es filosófica, es política, es ética, pero ya no es científica. Por eso la ciencia no piensa. De ahí la importancia de que los científicos piensen y que todos pensemos con los científicos, ¿no? Porque la ciencia es una actividad que puede producir cualquier cosa, ¿no? Bien. Y finalmente, no finalmente, pero enseguida la formación e investigación fueron sometidas a la industria, ¿no? Hoy en día en Francia tenemos un gran problema con un medicamento, el Mediator, ¿no?, que fue utilizado durante muchos años, ¿no?, y finalmente ha producido muertes. Ya se sabe, fue retirado últimamente, pero los muertos están ahí y se ve que hay colusión entre el poder político, ¿no?, y el poder de las industrias farmacéuticas y los expertos, entre comillas, que juzgaban de la inocuidad del producto porque eran financiados por la misma industria, ¿no? Entonces, quid de ese saber que finalmente logra hacerse un paso hacia el mundo económico. Entonces ya no es un saber público, sino un saber que sirve intereses privados, ¿no? Y entonces estamos en esa sociedad de riesgo, ¿no?, de Ulrich Beck, ¿no?, que generaliza esa desconfianza en contra de la empresa y la ciencia. Y esa desconfianza es inédita, porque la modernidad tuvo confianza en la ciencia, ¿no? ¿Por qué nos hemos vuelto modernos? Por la ciencia y la tecnología. Y hoy en día hay esa nueva desconfianza, hay un nuevo mundo que debemos pensar. Entonces la universidad ya no juega su rol social. Durante su nacimiento medieval, la universidad, ¿qué hizo? Se inmunizó de la sociedad, aislándose, creando el claustro académico donde se podía pensar tranquilamente, ¿no?, fuera del alcance de los políticos y obviamente de la iglesia en la época, ¿no? Entonces consiguió su autonomía y su capacidad a través del hecho de encerrarse sobre sí misma. Eso es bien importante entender eso, ¿no? Y ese movimiento de cerrazón es lo que le dio su autonomía y su capacidad de desarrollo del saber, ¿no? Hoy, esta misma estrategia sería fatal, sería absolutamente fatal a la universidad. ¿Por qué? Porque el saber ya no está confinado en la universidad. Los sabios ya no son los universitarios, ¿no?, y el saber está regado por todos lados. Siempre digo a mis alumnos, el tema de la próxima semana es este. Si quieren, cada uno de ustedes pueden llegar más sabio que yo sobre el mismo tema, ¿no?, porque le basta que investigue un poco, ¿no?, el saber está al alcance y se pueden documentar muy bien, ¿no? Entonces, hoy en día la universidad no debe cerrarse sobre sí misma para proteger su autonomía, sino al contrario debe abrirse, ¿no?, una apertura social, ¿no?, para gestionar juntos este conocimiento, ¿no? Pero cuidado, la apertura social no significa dejarse penetrar por la lógica mercantil. No significa eso, señor, ¿no? Tampoco significa la mera extensión social,
¿no? Se trata solamente de hacer extensión social, cosa que está muy bien, pero no es suficiente, ¿no? Significa mantener su autonomía, porque de ahí depende su legitimidad, ¿no? Pero de tal modo que el conocimiento ya no sea privatizado, sirviendo los intereses de algunos, ¿no? Sino que sea un saber cada vez más público. Entonces la universidad tiene que entregar el saber pertinente al uso político, público de la totalidad de la sociedad, según intereses generales y no intereses particulares. Ese es el papel de la universidad de hoy, es el papel de su responsabilidad social. Entonces hay una revolución copernicana, ¿no? Como decía el gran Kant, mi gurú, revolución copernicana de la RCU, ¿no? ¿Qué significa eso? Significa que en lugar de confinar las dudas acerca del saber hacia adentro, ¿no? Lavar la ropa sucia en casa y afuera solamente entrego el título, pues la universidad tiene que hacer todo el contrario ahora. Tiene que hacer un nuevo papel donde para inmunizarse a sí misma contra la pérdida de confianza, contra la pérdida de legitimidad, tiene que entregar nuestras dudas que sí tenemos hacia adentro, porque las conocemos, tiene que entregar estas dudas hacia el espacio público. Es decir, la universidad tiene que abrirse y construir un espacio público de transparencia acerca de los problemas de la tecnociencia. ¿Qué significa hacer una actividad científica? ¿No? ¿El científico es un sabio que lo sabe todo? Pues nosotros sabemos que no. Sabemos cuáles son los difíciles pasos, ¿no? Para pasar de una hipótesis a algo más o menos convalidado dentro de un cierto rubro teórico que puede ser puesto en tela de juicio, etc. Sabemos que es un camino la ciencia, ¿no? Entonces, esto debe ser público, absolutamente público. Debemos salir absolutamente del mito de las cavernas, ¿no? El mito de la caverna de Platón, el científico por un lado, ¿no? Y el pobre pueblo en el fondo de la caverna por el otro lado, ignorante, ¿no? Y el sabio lo viene a iluminar con su sabiduría. Pues sabemos que así no es. Sabemos que así no es, y entonces la ciencia debe entrar en el espacio público político, que obviamente no es el espacio de pelea para las próximas elecciones, ¿no? Pero ese espacio público político tiene justamente que ser el espacio universitario, ¿no? Entonces la responsabilidad social universitaria ahora la entiendo no solo como gestión de impactos de la organización universitaria, que ese es mi rollo de antes, sino como gestión de la desconfianza social hacia el saber, ¿no? ¿Cómo gestionamos esa desconfianza para garantizar no solamente que el profesional tiene un buen título, pero que este profesional es un ser responsable y que mañana, gracias al conjunto de las acciones que la universidad, las tecnociencias hacen, vamos a ir mejor y no peor, ¿no? Porque es eso lo que debemos entregar a la sociedad. Y eso pasa por un montón de temas nuevos. Conferencias ciudadanas, ¿no? No sé si esa conferencia va a ser abierta a la totalidad del planeta, pero quisiera, ¿no? Quisiera, porque se acabó el copyright del conocimiento, ¿no? Debemos absolutamente trabajar el copyleft, porque lo poco que conozco, si yo lo conozco, ¿acaso no debo agradecerle al productor de papas que me alimenta todos los días? ¿No es su conocimiento él también? ¿Se dan cuenta? ¿No? ¿Por qué sería mi conocimiento que yo vendería para mi pequeño provecho a intereses particulares, ¿no? Si el conocimiento es tan peligroso hoy en día, ¿no? Entonces, conferencias ciudadanas, arbitraje público de los conflictos tecnocientíficos. Cuando hay un conflicto tecnocientífico, en lugar de tratar de decir la santa palabra de la verdad y de callar a los que temen, ¿no? ¿Por qué no poner en el tapete lo que hay, ¿no? Los problemas que hay, ¿no? Para que todos, y los ciudadanos no son tontos también, puedan reflexionar acerca del problema. Los whistleblowers, no encontré el nombre en castellano, pero es el término inglés, ¿no? Es los lanzadores de alerta, decimos en francés, son científicos muy importantes hoy.
éticamente muy importantes, porque son estos científicos que en lugar de solamente hacer su pequeño trabajo en el laboratorio, callándose la boca cuando ven que algo es un poco peligroso porque de ahí reciben su salario, ¿no? Salen al frente y dicen, cuidado, acá estamos haciendo algo mal, ¿no? Entonces el whistleblower, cuando toca el pito, ¿no? Sonador de alarma sería, ¿no? Sí, sí, sí. Y este whistleblower ya empieza a tener una legislación que lo protege en Estados Unidos y Canadá, ¿no? En Francia no todavía. ¿Y qué le pasa al científico que empieza a abrir la boca diciendo, el medicamento mediador está matando a gente? Pues, uno, todo el mundo se burla de él. Si él insiste y saca una publicación, se le quita su puesto, se le quita los financiamientos de su laboratorio, o sea, los queridos colegas, ¿no? Se lo comen. ¿Por qué? Porque está impidiendo, pues, rentabilizar la actividad, ¿no? No hagas olas, por favor, ¿no? Eso es muy común en el medio científico, es muy común en el medio universitario, ¿no es cierto? ¿No? Bueno, debemos proteger legalmente a esos whistleblowers, ¿no? El último escándalo de ese medicamento mediador en Francia, que parece ser ha matado quizás hasta 2.000 personas, ¿no? Es una profesora universitaria de una universidad de provincia de Brest, una médica que lanzó la alerta, ¿no? Que publicó libros y todos sus colegas se burlaban de ella. Pues hoy en día ella es una heroína nacional, ¿no? Pero ya los muertos están muertos, ¿no es cierto? ¿No? Entonces, esa revolución copernicana tiene que suceder en la universidad. Entonces, la evolución política de la RCU, si queremos, es el hecho de que una sociedad del conocimiento como la nuestra, no solamente necesita un sistema de formación e investigación para producir y reproducir los saberes, sino que necesita también una reflexión pública sobre los riesgos que produce, ¿no? ¿Dónde está ese espacio público, político, de diálogo, ¿no? De control y de negociación sobre la ciencia de hoy y de mañana? Pues el único lugar social donde lo vamos a construir es la universidad, ¿no es cierto? Es en la universidad que podemos invitar tanto los científicos como los ciudadanos, los hombres políticos, las ONGs y todo el mundo a reflexionar juntos sobre el papel de nuestro saber y de nuestras tecnociencias, ¿no es cierto? ¿No? Entonces la ciencia tiene que entrar en política por la puerta de la universidad, ¿no? Que es la mejor puerta para que no sea una política de politiquería, ¿no? Sino realmente una política que responda a la pregunta ¿cómo debemos convivir juntos? ¿No? Ahí están los trabajos de Bruno Latour. Le pongo ahí, Bruno Latour ha escrito libros muy, muy, muy importantes sobre ese tema, sobre todo un libro que creo está en castellano, se llama Políticas de la Naturaleza, ¿no? Y ahí trata de decir que debemos salir de ese mito de la caverna, ¿no? De esa separación entre, por un lado, la política sucia, oscura, de intereses turbios, y por el otro lado, la ciencia, que lo sabe todo, ¿no? que mira el sol, etcétera, etcétera. No, señor, la política no es tan sucia, ¿no? Ni la ciencia tan limpia, ¿no? Bien. Entonces, este espacio público político de la ciencia debe ser liderado por la universidad, ¿no? Es el único lugar donde se le puede liderar, ¿no? Y por el momento estamos en ese estado de naturaleza político de la ciencia. La ciencia sigue pretendiendo que no es un asunto político, y eso es falso, ¿no? Entonces, politicemos a la ciencia, hagamos ese contrato social de la ciencia, firmemos ese contrato social, ¿no? Bien, ahora podemos deducir, ¿no? qué habilidades profesionales y ciudadanas, ¿no? Yo creo que van en 3 direcciones, ¿no? Conciencia ecosistémica, un profesional ya debe tener una conciencia mundial. Tiene el mundo en sus manos, por eso pongo esa pequeña fotomontaje, ¿no? Segundo, significa sinergia, trabajar la sinergia entre organizaciones diferentes, ¿no? Y bueno, tercero, gestión de impactos, es decir, responsabilidad social, ¿no?
Entonces, bueno, conocen mi rollo sobre las 3 dimensiones de la ética. Antes yo hablaba de 3 generaciones, pero ya ahora prefiero hablar de 3 dimensiones porque es todo a la vez. Si falta una dimensión, pues ya no hay volumen, la ética se vuelve chata, la ética se vuelve plana y la ética se vuelve inmoral, ¿no? Entonces, ninguna bondad sin justicia, por favor, y ninguna bondad y justicia sin sostenibilidad, ¿no? Eso es el nuevo papel de la ética, que es un concepto que va a permitir crear sinergia entre responsabilidad moral, jurídica y social, ¿no? Entonces, ese nuevo profesional tiene que tener la habilidad de mirar este cuadro y saber lo que va a pasar, ¿no? Este cuadro de Goya, donde hay 2 adversarios que se están peleando, pero si uno mira bien el entorno en el cual están peleándose, ven que están en arenas movedizas. Entonces se conoce muy bien quién va a ganar, ni el de la izquierda ni el de la derecha, ¿no? Los 2 van a morir en las arenas movedizas, justamente por ocuparse de la pelea y no ocuparse de dónde están, ¿no? Entonces, ese nuevo profesional es un profesional que es especializado en una ciencia, muy bien, pero que también es especializado en ver el entorno de su ciencia, ¿no? En ver las consecuencias, los efectos colaterales de lo que él hace, ¿no? Porque lo que excluimos de nuestra atención puede resultarnos fatal. Entonces, si él se dice, bueno, yo me ocupo de eso y no del otro porque finalmente no me importa, ¿no? Esto va a ser el gran problema, ¿no es cierto? Entonces, fíjense, hoy en día a nivel económico, ¿no? Tomo ese ejemplo de la economía, hay una nueva teoría económica que es la economía circular. No sé si han escuchado hablar de esa nueva economía. Es ley en China. China ha pasado una ley en 2008, ¿no? Para crear ecoregiones, ¿no? Donde se practique esa economía circular. Es una economía que trata de imitar a nuestra madre la naturaleza. En la naturaleza no hay desechos, ¿no? Todo es reciclado por el otro individuo que viene después de mí. Entonces, mis desechos son los inputs de otros seres, ¿no es cierto? Bueno, ¿cómo podríamos hacer eso con nuestra economía humana? ¿Cómo podríamos circularizar la economía, ¿no? De tal modo que grupos de empresas vayan creando una sinergia industrial en una ecorregión para valorizar todos los recursos que ellos producen, utilizando flujos en lugar de stocks, ¿no? Ese es un concepto de George Scruton, un gran economista, el primer economista que metió la economía en su lugar. El lugar de la economía es el planeta Tierra. Él puso la economía en la segunda ley de la termodinámica, la ley de entropía, ¿no? Todo tiende a desaparecer. Entonces, una economía racional es una economía que toma en cuenta el hecho de que todo tiende a desaparecer. Por el momento, nuestra economía es una economía de stocks.